Para determinar las diferencias entre los derechos reales y los derechos de crédito, se han elaborado una serie de teorías que comparan a uno con el otro. Pero para que lo podamos entender, es menester indicar rápidamente las características básicas de un derecho real y la característica básica o definición de un derecho personal. Porque si no entendemos estos conceptos generales, no vamos a poder entender las diferencias entre uno y otro dentro tanto de las teorías como eventualmente en una práctica determinando si estamos ante un derecho real o un derecho personal. La categoría de los derechos reales ha sido incluida históricamente en la más amplia clasificación de los derechos absolutos. Esto significa entonces que el artículo 259, dentro de este mismo concepto de derechos absolutos, define al derecho real al indicar que no se tiene relación con determinada persona, o sea, que es un derecho absoluto. Y dentro de este concepto, y con base en las diferentes definiciones que existen del derecho real, se puede señalar como elementos primordiales del derecho real lo siguiente. Por un lado, es un poder directo e inmediato. Es un poder o señorío inmediato sobre una cosa determinada. De manera que el derecho recae sobre una cosa determinada o determinable y apropiable. Y el goce de la cosa es directo, sin intermediarios. De ahí el concepto de inherencia que se tiene del derecho en la cosa. Aunque no se requiera la tenencia de la cosa, el derecho es inherente a esta. Con base en todo esto, también podemos entonces decir que tiene una eficacia erga omnes, porque al ser un derecho absoluto, el derecho real es oponible a terceros. De manera que esos terceros tienen un deber de abstención, de no perturbar el ejercicio de ese derecho. Los terceros, entonces, los encontramos acá, viéndolos viéndolos acá. Estos son los terceros. Esos terceros deben abstenerse de perjudicar la relación que hay entre este sujeto y este objeto. En el derecho real existe una relación del sujeto con el objeto y los terceros tienen el deber de abstención. Y la otra característica general entonces es el derecho de persecución. Precisamente a partir de esa eficacia erga omnes, el derecho real confiere a ese titular el derecho de persecución, o sea, de perseguir a esos terceros que estén perturbando a efecto de salvaguardar y recuperar el bien. Entonces debemos preguntarnos, ¿y qué es entonces un derecho obligacional? Sin querer, por supuesto, entrar en ningún momento a dar una lección de derechos obligacionales, podemos determinar que el derecho obligacional es la facultad que corresponde a una persona para exigir de otra persona, y aquí cuando hablamos de personas, estamos hablando de personas físicas o jurídicas, entonces una persona física o jurídica tiene la facultad
de obligar o de exigir a otra persona, la cual vamos a conocer como sujeto pasivo, el cual es individualmente determinado, el cumplimiento de una obligación de dar, hacer o no hacer. Es entonces el derecho personal el que se tiene contra una persona determinada. En este caso sí, contra una persona determinada, el que existe contra un deudor, contra un sujeto pasivo, para el pago de una deuda. Y entiendas el pago de deuda, el cumplir con la obligación, con esa obligación de dar, hacer o no hacer. Vamos a entender entonces al derecho personal como el vínculo jurídico entre dos personas. No omito manifestar que el Código Civil en Costa Rica define al derecho personal en su artículo 260. Dice el artículo 260. El derecho personal solo puede reclamarse de persona cierta y por un hecho suyo o por disposición de ley haya contraído la obligación correlativa. Entonces, ¿qué elementos, qué características va a tener el derecho obligacional? Pues que la relación es entre dos sujetos, el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo le puede reclamar al sujeto pasivo el cumplimiento de ese dar, hacer o no hacer. Así las cosas, entonces en Costa Rica tenemos el artículo 259 que define el derecho real y el artículo 260 que define el derecho personal. Y como son tan diferentes, entonces existen ciertos criterios diferenciadores entre uno y otro. Por ejemplo, qué sé yo, podemos decir que el derecho personal es el vínculo entre dos personas, mientras que el derecho real, lo que predomina es la relación entre un sujeto y un objeto. Los derechos reales se diferencian de los personales, como bien lo establece Alberto Brenes Córdoba, en dos cosas. El derecho real se refiere a un objeto o a la relación de un sujeto con un objeto. Es la relación del sujeto con ese bien. Mientras que el personal versa sobre una prestación. Algo debe cumplir la persona determinada. El derecho real, además, puede ejercitarse contra cualquier individuo que perturbe, que moleste en esa relación de sujeto-objeto. Mientras que la relación obligacional indica que solo se puede ir contra el sujeto pasivo. O sea, la relación va a ser de sujeto-sujeto. Teniendo claras estas primeras diferencias muy generales, debemos entonces indicar que existen varias teorías encaminadas a establecer qué es un derecho real. En otras palabras, a la pregunta, ¿qué es el derecho real? La doctrina responde con diversas teorías que lo que hacen es comparar los derechos reales y los derechos personales o derechos de crédito, de tal manera que se pueda obtener no solo el concepto de derecho real que hemos visto en otras lecciones y que ahorita hemos repasado brevemente, sino todos los criterios de diferenciación entre ambas categorías. Así, podemos hacer
la siguiente clasificación de las doctrinas que establecen diferentes teorías para diferenciar uno del otro. Decía entonces que existen diferentes teorías que fueron elaboradas para comparar el derecho real y el derecho personal. Y esto se da a propósito de la pregunta, ¿qué es un derecho real? Esa es la razón de esas doctrinas. Y lo que responde es diversas teorías en donde se comparan los derechos reales y los personales o de crédito. De tal manera que se puede obtener no solo el concepto de lo que es un derecho real, sino todos los criterios de diferenciación entre ambas categorías. Entonces podemos clasificar, como lo estamos viendo, digamos, en estas doctrinas en tres grandes grupos. Tenemos por un lado las tesis dualistas, por otro lado las doctrinas monistas y finalmente las doctrinas eclécticas. Esta es una clasificación que existe de diferentes autores. Personalmente me gusta basar esta parte en un autor que se llama Rafael Rojina Villegas en Compendio de Derecho Civil. Bien, veamos. Las tesis dualistas. Las tesis dualistas son aquellas que postulan la separación absoluta entre los derechos reales y los derechos personales. Y corresponden entonces a dos variantes. La escuela o doctrina clásica y la teoría económica de Boniface. La doctrina clásica establece que el derecho real se configuró como aquel derecho en el cual su titular ejercita un poder inmediato sobre la cosa, estableciéndose una relación directa entre la persona y la cosa. El derecho real, entonces, de acuerdo con esta doctrina clásica, es un poder jurídico que se ejerce en forma directa e inmediata sobre un bien para su aprovechamiento total o parcial, siendo este poder jurídico oponible a terceros. Entonces, ¿cuáles son, de acuerdo con esta doctrina, cuáles son los elementos del derecho real? Por un lado, la existencia del poder jurídico. Como número dos, la forma de ejercicio de ese poder, que es una relación directa e inmediata entre el titular y la cosa. Tres, la naturaleza económica del poder jurídico, en donde va a permitir un aprovechamiento ya sea parcial, ya sea total. Y cuatro, la oponibilidad respecto de terceros para que el derecho se caracterice como absoluto, o sea que es valedero, que vale erga omnes. Por su parte, en los derechos personales, la escuela clásica no encuentra ninguna de esas características. El derecho personal es una relación jurídica que va a otorgar al acreedor la facultad de exigir del deudor una prestación o una abstención, o sea, un dar, hacer, no hacer, que será de carácter patrimonial o moral. Entonces, con base en esto, para efectos de esta escuela, son elementos del derecho personal. Una relación jurídica entre un sujeto activo y un sujeto pasivo. Dos, la facultad que nace de esa relación jurídica en favor del acreedor para exigir una cierta conducta del deudor. Y tres, el objeto de esa relación jurídica consiste en una
prestación o abstención de carácter patrimonial o simplemente moral. Entonces vean como en una, ¿verdad? En la parte de derechos reales estamos hablando de una relación con un objeto. Esa es el objeto de la relación jurídica, es una cosa. Mientras que el objeto de la relación jurídica en un derecho personal, de acuerdo con esta escuela clásica, va a ser una prestación o una abstención. La doctrina clásica sobre la noción de derecho real, entonces, indica que este es un poder directo e inmediato que se va a ejercer sobre una cosa. Lo que se genera entonces es una relación directa entre un sujeto y un objeto. Mientras que en el derecho personal o el derecho obligacional nos encontramos con una relación entre dos personas en las que una de ellas tiene el poder de exigir y la otra la de realizar esa prestación. O sea, nos encontramos con un sujeto activo y un sujeto pasivo. Vemos cómo entonces con esta teoría o escuela clásica tenemos completamente una posición dual, ¿verdad? Totalmente diferente. Lo mismo sucede en la teoría económica de Bonecase. En la teoría económica de Bonecase, que es una clase dentro de las teorías dualistas, podemos decir que se aceptan todas las diferencias que indica la escuela clásica. Pero lo que agrega la teoría económica de Bonecase es que se reconoce que existe detrás de esta una explicación y que esa explicación depende de la naturaleza económica diversa de un derecho y otro. Entonces indica esta teoría de Bonecase, la teoría económica de Bonecase, que hay dos fenómenos económicos fundamentalmente diversos que constituyen el contenido de los derechos reales o el contenido de los derechos personales. La apropiación de la riqueza y la prestación del servicio. La teoría económica de Bonecase dice, básicamente, acepto todas las diferencias que indica la escuela clásica, pero hay una razón, hay un fenómeno económico detrás de esto. Y ese fenómeno económico, que es diverso, que es diferente, es el que constituye el contenido de los derechos reales y de los derechos personales. ¿Cuáles son? La apropiación de la riqueza y la prestación del servicio. En otras palabras, los derechos reales se refieren a la apropiación de la riqueza, los derechos personales a la prestación del servicio. De manera que Bonecase define los derechos reales como la organización jurídica de la apropiación de la riqueza. Y tiene entonces por contenido la apropiación, aprovechamiento y regulación de una riqueza, sea esta riqueza propia o ajena. Entonces, comparémoslo con la escuela clásica. El derecho real, ¿verdad? También tiene el mismo contenido establecido en la escuela clásica. De manera que hay una relación entre un sujeto y un objeto. Lo que viene a agregar la teoría económica de Bonecase es que en esa apropiación o aprovechamiento hay una regulación de riqueza. Y esa riqueza es propia y ajena. ¿Qué quiere decir esto? Que si es propia, estamos hablando del derecho real de propiedad. Si es ajena, estamos hablando de cualquiera de los otros derechos reales. Pero nótese cómo Bonecase siempre está agregando este elemento económico. En cambio, dice el mismo Bonecase, en el derecho personal no hay otra cosa que una organización jurídica del servicio.
Quiere decir esto, que el derecho de crédito, el derecho obligacional, el derecho personal, tiene como base un fenómeno económico radicalmente distinto. ¿Cuál es? La utilización de los servicios ajenos. Por eso es que nos compara derechos reales con apropiación de riqueza, derechos personales con prestación del servicio. Por otro lado, tenemos las doctrinas monistas. Como su nombre lo dice, estamos hablando de una unidad. Estas tesis afirman la identidad de los derechos reales y los derechos personales, teniendo entonces dos variantes: la tesis personalista y la tesis objetivista. Tesis personalista seguida por Ortolán o Planiol, la objetivista más por Salielis o Gassin. Veamos la tesis personalista. Planiol elaboró una teoría conforme a la cual no existe una diferencia esencial entre los derechos reales y los derechos personales. Establece que en los derechos reales existen también sujetos pasivos representados por cada uno de los integrantes de la comunidad, obligados a respetarlos. Tienen lo que se llama una obligación pasiva universal. El derecho real tiene la misma naturaleza que el personal, de acuerdo con esta tesis. No existe para esta teoría una relación jurídica directa entre la persona y la cosa, porque las relaciones jurídicas invariablemente son entre sujetos. La naturaleza del derecho real es idéntica en su esencia a la del derecho personal. Existe una relación jurídica entre dos sujetos. En el real, la cosa es el objeto, y en el personal, el objeto es la prestación del deudor. En el derecho obligacional vamos a tener como objeto precisamente la relación que hay entre un sujeto y un sujeto. El objeto entonces del derecho obligacional es esa prestación que un sujeto pasivo debe dar a un sujeto activo. Para esta tesis que estamos hablando, en realidad sí existe una relación entre el sujeto que es dueño de el bien o que tiene alguna relación real con el bien, ¿verdad? Como lo estamos viendo acá, pero en efecto también las relaciones son realmente entre sujetos. Entonces, al ser igual entre sujetos, la relación que tienen estos sujetos en relación con este objeto es lo que se denomina es una relación con el sujeto activo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que deben hacer? ¿Qué es lo que estas personas deben hacer? Es tener una obligación pasiva universal. Entonces, estos sujetos que vemos tienen la obligación, de acuerdo con esta tesis, de abstenerse de hacer ¿qué? De abstenerse de
perturbar a este sujeto en relación con este objeto. ¿Ok? Eso es lo que no pueden hacer. O sea, este no puede estar perturbando. Porque si no, de todos modos, este sujeto va a poder ir en contra del perturbador, ¿verdad? Por su poder erga omnes que tiene. Pero sí existe una obligación pasiva universal. Esto dentro de la tesis personalista, que es una tesis monista. Pero dentro de las tesis monistas también tenemos la teoría objetivista. La teoría objetivista, que también es llamada realista. Esta tesis indica que el derecho personal tiene la misma naturaleza que el derecho real. La única diferencia está en la naturaleza universal o individual del objeto, porque ambos son facultades sobre los bienes, o sea, indica que siempre hay bienes de por medio. ¿Cómo se diferencia? Pues que en el derecho real el objeto es un objeto determinado. La propiedad recae sobre una cosa determinada. El usufructo recae sobre una cosa determinada. Igual la hipoteca, la prenda, una servidumbre. En cambio, en el derecho personal, el objeto es universal. Se trata de un patrimonio, de una universalidad jurídica. De manera que si hay un incumplimiento, pues se va a atacar al patrimonio. Mientras que en las relaciones reales, lo que existe es una cosa determinada. Y finalmente tenemos, como suele suceder, las doctrinas o teorías eclécticas. Esta tesis reconoce una identidad en el aspecto externo de los derechos patrimoniales y una separación o diferenciación en el aspecto interno. Explico. En la teoría ecléctica se indica que entre la clásica y la personalista, tanto la primera como la segunda, o sea, la clásica o la personalista, ¿verdad? Entre una y otra, son acusadas de acentuar aspectos básicos que integran el derecho real. Y dicen esto porque la clásica desconoce la existencia de una relación jurídica entre sujetos y porque es absurdo, además, suponer la obligación de una persona respecto de una cosa o recíprocamente. Por su parte, en la personalista, se toma en consideración básicamente la existencia de una relación entre sujetos y la obligación pasiva universal. Es interesante decir que esta teoría ecléctica también la elaboró Planiol, solo que esta vez con la colaboración de Ripert en su tratado práctico de derecho civil francés. Finalmente, lo que hace esta teoría ecléctica es definir al derecho real como un poder jurídico que de manera directa e inmediata ejerce una persona sobre un bien determinado para aprovecharlo total o parcialmente, siendo oponible dicho poder a un sujeto indeterminado, o sea, esos sujetos pasivos universales que tienen la obligación de abstenerse de perturbar al primero en el ejercicio de su derecho. Vemos entonces cómo esta tesis ecléctica es llamada así porque va a admitir las conclusiones tanto de la escuela personalista como de la escuela clásica, poniendo entonces una relación
del sujeto, ¿verdad? Del sujeto, eh, más con el objeto, pero siempre teniendo una relación con los sujetos pasivos, que son todos aquellos que tienen la obligación de abstenerse de perturbar en la relación. Podemos entonces decir que con esta tesis el derecho real tiene dos manifestaciones principales. La relativa al poder jurídico que ejerce el titular sobre un bien determinado, o sea, el conjunto de posibilidades normativas que el derecho le reconoce, y la relativa a la relación jurídica que se origina entre el titular y los terceros en general, a efectos de que se abstengan de perturbarlo en el ejercicio o goce de su derecho. Entonces, evidentemente, esta tesis ecléctica es una tesis pues bastante conveniente, puesto que de una manera u otra está poniendo dentro de su definición de derecho real a ambas, tanto la teoría dualista como la tesis monista. Personalmente, creo que la escuela clásica, por algo se llama clásica, es la que tiene mayores seguidores. Yo me inclino un poco a una concepción de escuela clásica, sin dejar por fuera la teoría económica de Bonecase, puesto que es una cuestión meramente económica, ¿verdad? O de las ciencias económicas, pero también tenemos que tener absolutamente claro que es un deber de cualquier sujeto abstenerse de perturbar la relación existente entre el sujeto y el objeto de acuerdo a un derecho real. De manera que esos sujetos pasivos universales están ahí presentes, latentes, en el sentido de que si perturban, entonces el titular del derecho real podrá, precisamente por su poder erga omnes y por el carácter absoluto del derecho real, ir contra ese perturbador para hacer valer su derecho. Es importante que se conozcan estas doctrinas desde una perspectiva jurídica, porque los juristas deben entender las diferentes opciones doctrinarias que se han dado. A nivel práctico, repito mi posición, me inclino más por una relación sujeto-objeto con una abstención de todos aquellos sujetos pasivos que tienen la obligación pasiva universal.